Hola, amigos y amigas de YouTube, esta vez como prometido la segunda parte del especial de Noches de Brujas XD. Y bueno, les aclaro que la iba a subir ayer viernes, pero por problemas de estudio no se pudo. Pero bueno, disfruten el video en 5, 4, 3, 2, 1. Comenzamos. Disfruten el video. Hace mucho tiempo, entre 1945 y 1950, existía una atracción turística llamada el Laberinto Oscuro. Esta atracción turística tenía aproximadamente 1 millón de visitantes por año. Este laberinto era como 47 metros de largo y 67 metros de ancho. Era tan famoso porque solamente una persona con mucha inteligencia podría salir de ese laberinto, pero, por otro lado, también existía el modo visitante, en el que asistentes del fundador del Laberinto Oscuro daban el recorrido a todos aquellos que tenían temor al internarse completamente solos en el laberinto. Solo se conocía a pocas personas que se atrevieron a entrar al laberinto sin ningún asistente, entre ellas, la más famosa, solo por el hecho de que se perdió y que hasta esa fecha no se lo había encontrado. La ciudad estuvo protestando que cierren aquel laberinto tan peligroso, pero en vez de cerrarlo, decidieron que se prohíba el ingreso de personas sin ningún asistente para que los guíe, ya que por supuesto, todos los asistentes tenían años y años de práctica para saber de memoria por dónde deben ir. La víctima se llamaba Francisco Jara. Como no lo lograron encontrar, tan solo lo dieron por muerto. De todas formas, ya habían pasado 2 años desde ese suceso. Desde entonces, hay quien dice que en aquel laberinto ocurren cosas muy extrañas. Un día, una pareja conformada de Miguel y Cecilia decidió ir a la tan famosa atracción turística, ya que era su luna de miel y eran extranjeros en aquella nación, pero quería ir como visitante. Estaban convencidos de que podrían salir del laberinto y que, al ser los primeros en varios años en haber salido de aquel laberinto, se harían famosos y millonarios. Entonces, la pareja se encontró a las 21 de la noche, ya que a esa hora ya cerraban el laberinto porque los asistentes les sería muy difícil salir del laberinto solo con una linterna, así que lo cerraban muy temprano. Solo habían 2 guardias a los que deberían evadir Miguel y Cecilia. Entonces, armaron un plan para poder evadirlos. No les costó mucho tiempo. Cuando estaban adentro de aquel laberinto, sintieron un terror y miedo indescriptibles, casi como si hubieran visto al mismo demonio parado frente a ellos. Entonces, decidieron ir en marcha. Traían todo lo necesario para poder estar allí una noche. Si es que perdían el sentido de la orientación, de todas formas saldrían de allí al día siguiente. Eran las 3:30 de la madrugada, cuando escucharon un sonido muy tenebroso venir de entre los arbustos que se encontraban a la derecha. Miguel le dio la linterna a Cecilia. Miguel tenía un miedo indescriptible. Era casi como entrar al vientre de la bestia, tratando de que ésta comience a expulsarlo de su vientre. Al estar a escasos centímetros de aquel arbusto, metió la mano, y acto seguido salió saltando un pequeño roedor. Entonces, Miguel miró a Cecilia a los ojos aún con un poco de miedo, y sacó al aire una risa muy suave. Entonces, decidieron seguir, pero al darse la vuelta para continuar, escucharon el gemir de aquel roedor. Lo miraron y estaba tirado en el suelo con un pequeño alfiler en el estómago. Ya estaba muerto. Miguel se acercó muy lentamente, pero cuando estaba a punto de tocar al pequeño animal, se escuchó un terrible grito. Se dio la vuelta y, al confirmar que Cecilia estaba bien, de nuevo miró al roedor, pero al terminar de voltearse, apreció ante él a un hombre con el cabello completamente largo, con una barba enorme, y millones de heridas. Entonces, aquel extraño hombre golpeó a Miguel en el estómago y lo tiró como a unos 2 metros de donde se encontraban. Miguel se desmayó. Al despertar, vio a aquel hombre justo frente a él, y a Cecilia a su lado. Entonces Cecilia se arrodilló y le explicó que aquel hombre era el mismísimo Francisco Jara, aquel que se había perdido en ese laberinto. Miguel, un tanto confundido y sorprendido, miró fijamente al que supuestamente era Francisco, y lo reconoció de una foto que le había habían quitado en el periódico. Entonces se levantó de golpe y comenzó a hacer millones y millones de preguntas, pero Francisco lo agarró de la camiseta a Miguel y le explicó que lo que habían hecho les marcaría el resto de la vida, por supuesto, si es que lograban salir de allí. Entonces, lo bajó y le contó que en aquel laberinto ocurrían cosas muy extrañas. Le dijo que desde que decidió internarse allí ya hace varios años, ha visto duendes, fantasmas, hadas, pero todos ellos malignos
malignos, que él tenía, eran por las batallas que había librado contra aquellos extraños seres. Entonces, les dijo que solo podrían salir de allí si el laberinto se destruyera. Miguel y Cecilia quedaron boquiabiertos, y le preguntaron a Francisco cómo había sobrevivido todos esos años. Entonces él les dijo que sobrevivió solo bebiendo la orina de aquellos roedores que por allí andaban, y que luego los mataba y hacía leña para comérselos. Entonces les dijo que ya estaban perdidos y que nunca más saldrían de allí. En la mayoría de las historias, los protagonistas salen vivos y coleando de aquel conflicto, pero esta vez no fue así, solo consiguieron sobrevivir 7 días en aquel laberinto. Es entonces que el laberinto se intentó destruir, pero no pudieron. Hasta la fecha de hoy, nadie sabe por qué, solo se le colocó una gran esfera de metal alrededor. ¿Qué fue lo que pasó con Miguel y Cecilia? Ambos murieron. En cuanto a Francisco, se dice que sigue rondando aquel laberinto, en busca de la salida, sin saber que ya nunca la encontrará. Es entonces que un día, se decidió sacar la esfera de metal, evacuaron la ciudad y, con una extraña bomba muy poderosa que la primera vez que intentaron destruir el laberinto, no existía. Después de haber destruido aquel laberinto, comenzaron a remover todas aquellas plantas que quedaron y no se evaporaron por la bomba, y, justo en el fondo, encontraron el cuerpo de Francisco Jara, totalmente intacto, completamente sano y salvo de cualquier quemadura. Ya estaba muerto, pero ¿cómo es que la bomba no lo disolvió en 1000 pedazos? Hasta ahora nadie sabe cómo y por qué aquel laberinto se volvió sobrenatural, y cómo es que el cuerpo salió intacto de aquella explosión. Solo se sabe que aquel laberinto ya está destruido. Hay quien dice que solo si remueves la arena de aquel lugar unos 4.000 millones de metros, es entonces que encontrarás de nuevo aquel laberinto intacto, pero ya nadie quiere volver a encontrarlo, ¿verdad? Ya nadie quiere volver a encontrar al laberinto oscuro. Buenos amigos y amigas, esta fue la primera creepypasta, jajaja, realmente no le veo lo terrorífico XD, pero bueno, comenzamos. La que viene es nada más y nada menos que una que los va a dejar atónitos XD. Y comenzamos, en 5, 4, 3, 2, 1. Comenzamos. La calle estaba fría, Jack ya se había conseguido los órganos para una semana y se estaba yendo a su guarida. Era un hospital abandonado, el hospital estaba en las últimas, hasta un simple terremoto de magnitud primero lo demolería. Jack empezó a devorarlos pero no se sentía satisfecho y terminó con la bolsa en cuestión de minutos. Jack empezó a recordar su pasado y recordaba a Luis, también recordó cómo perdió los ojos y entró en cólera al recordar a esos médicos. Jack fue en busca de más órganos, cogió el escalpelo y salió del hospital, pero no fue a la ciudad de él, ya sabía que le estaría buscando. Él vio una casa en el campo y fue allí, pero se llevó una sorpresa al ver que toda la familia estaba descuartizada. Jack cogió los órganos que estaba en el suelo y lo metió en la bolsa. Jack se sentía observado al salir de esa casa. Jack ya se estaba cansando de sentirse así, y se quedó quieto observando a su alrededor. No veía nada, solo unas pequeñas sombras. Jack enseguida empezó a correr hacia las sombras que se movían, trataba de cortarlas con su bisturí, pero cuando tocaba una desaparecía al instante hasta que consiguió cortar una, que se quejó y salió un líquido muy raro de un color verde. A los pocos segundos salió una especie de árbol enfrente de Jack. Jack fue a investigar el árbol, al acercarse le salió una especie de tentáculo del suelo que cortó muy fácilmente y el árbol se movió bruscamente y repentinamente salió un montón de tentáculos y el árbol se movió hacia abajo descubriendo una criatura sin rostro de piel blanca. Jack se centró en atacar al ser sin rostro, pero no paraban de salir tentáculos negros del suelo que Jack cortaba fácilmente, pero había muchos y dificultaba el andar. Pasaron horas hasta que Jack consiguió acercarse lo suficiente como para herirlo. El ser sin rostro se enfadó al punto que decidió tocar tierra para atacar mejor a Jack. El ser se puso unos tentáculos al revés y mostrando una hilera de dientes afilados como puñales, cogió a Jack del cuello con un tentáculo. A Jack se le cayó su bisturí al suelo, dejándolo forcejeando con el ser sin cara. El ser quería arrancarle la cabeza de un bocado, pero Jack se quitó la máscara escupiendo un líquido dentro del ser sin rostro, dejándolo con más ira y soltando a Jack.
Jack muere. El ser sin cara parecía cansado por el fluido que le escupió Jack. El ser parece estar cansado y herido, pero aún así no dejaban de dar guerra. No paraba de crear tentáculos dejando a Jack muy cansado. El ser logró atravesar el pecho de Jack, pero no sintió nada puesto que era un fantasma, pero le salió ese fluido negro. Jack estaba pensando en huir pero no podía. Él quería comerse los órganos del ser sin rostro. Se motivaba al pensar en esos órganos tan especiales. Han pasado horas y los dos siguen luchando sin haber ganador. Jack es incapaz de herirlo ya que la criatura se curaba casi instantáneamente. La criatura ya en un ápice de locura creó tentáculos por todo el bosque, empalando a Jack y acabando con su sufrimiento eterno. Esta fue la segunda creepypasta y continuamos con la última en 3, 2, 1. Yo era un oficial de policía. Recuerdo que ese día iba de vuelta a mi casa porque mi turno había acabado. Mi casa quedaba a 1 hora de mi trabajo. Como no tenía suficiente gasolina me decidí a hospedarme en un hotel cerca de allí. El hotel no parecía ser visitado puesto a que estaba en un lugar desconocido y tenía un nombre muy controvertido, Hotel 666. Ya en el hotel la persona que atendía el hotel parecía muy triste y sin sentimiento alguno. Le pedí la mejor suite que tuviera y me dio la primera habitación del primer piso. No era muy acogedor pero era lo que había. Me acosté en la cama que en vez de cama parecía piedra, encendí la tele y me relajé. Unos minutos más tarde se empezaron a oír ruidos desde la habitación de arriba. Eran tan fuertes que llegó el momento en el que me molesté y me decidí a hablarle al recepcionista, pero se me hizo extraño porque no había nadie. Agarré mi linterna de bolsillo y fui para arriba. Cuando llegué a su puerta, toqué pero no respondieron. Seguí tocando insistentemente hasta que decidí entrar por la fuerza. Se me hizo algo tenebroso porque no había nadie, solo un reloj antiguo, una mesa, un ropero y una cama. Seguí investigando en las otras habitaciones, pero era lo mismo hasta que revisé el almacén. Fue algo perturbante, vi un esqueleto. Tendré que arrestar al que maneja este hotel de porquería, dije. Bajé e intenté abrir la puerta pero estaba cerrada con llave. A lo mejor y el recepcionista se hospedaba hasta arriba. Voy a pedirle la llave a ese loco para después arrestarlo, dije. Todo iba empeorando mientras subía. Había cadáveres y pedazos de gente en los cuartos. Me empecé a asustar, lo que nunca me pasaba a mí. Llegué hasta arriba, las bombillas de los focos se tronaron y claramente decía en un letrero prohibida la entrada. Toqué con un fuerte golpe diciendo abra la maldita puerta. Volví a tocar más fuerte pero como no funcionó derribé la puerta. Allí estaba una figura atada de brazos. La llave estaba al lado de eso. Comencé a temblar e intenté tomar la llave. La tomé con mucho miedo pero mi linterna se apagó por un segundo. Se encendió y esa cosa se paró y corrió hacia mí. Corrí con todas mis fuerzas, tropezándome, golpeándome y cayéndome al piso. Cuando había llegado a la estancia, abrí la puerta principal y salí de allí sin aliento, pero la pesadilla de ese hotel todavía no acaba. Justo antes de que fuera a mi camioneta encontré una escopeta tirada, cargada. Volteé y un hombre deforme y alto, tenía una motosierra, la encendió y fue directo hacia mí. Lo único que pensé es que tendría que dispararle a él. Apunté a su pecho y disparé 3 veces pero no sirvió de nada. Me agarro del cuello y me tiro al piso. Afortunadamente pude dispararle una vez más y esta vez él cayó al piso. Me paré y agarré su motosierra y lo decapité. Subí a mi camioneta y me fui a otro lugar que no fuera ese. Poco después, seguí con mi vida, mi trabajo y la rutina de siempre. Aún sigo pasando por allí pero finjo que no hay nada en esa parte del camino. Nunca te hospedes en un hotel que diga Hotel 666. Bueno amigos, amigas de YouTube, esto es todo por hoy. Recuerden suscribirse, den pulgares hacia arriba y agréguenlo a sus favoritos. Adiós.